Bien, de regreso a este segundo bloque de Humo y Espejos con la columna, como siempre, de nuestro especialista en geoestrategia y defensa, Damián Jakubowicz, y hoy va a abordar el tema de la zona caliente de Asia. Así que, Damián, esperamos ansiosos tus comentarios. Muchas gracias, Ivonne. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la zona de Asia-Pacífico. La zona de Asia-Pacífico se ha transformado en los últimos años en el punto caliente de la geopolítica mundial. Una de las pruebas que tenemos es que Estados Unidos ha basculado militarmente, llevado más del 50% de su poderío militar a la zona de Asia-Pacífico, dejando de lado el histórico Medio Oriente. Esto es uno de los grandes golpes de timón que ha dado silenciosamente Barack Obama. Por supuesto que este basculamiento militar se debe a dos razones. La primera, por supuesto que Asia-Pacífico es ahora la nueva zona de la economía mundial donde se encuentra el competidor número uno que tiene Estados Unidos, que es China. Entonces, meterse en el patio trasero de China es importante. Y el segundo punto que le permite a Estados Unidos dejar un poquito de lado Medio Oriente es justamente el hecho de que poco a poco Estados Unidos está logrando la tan ansiada autonomía energética. Entonces el Medio Oriente deja de ser vital, si quiere, para transformarse en un punto importante. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es las razones por las cuales Asia-Pacífico es una zona tan caliente. Una de las razones por las cuales la zona de Asia-Pacífico está en esta zona tan caliente es para entender este dato. En el mundo existen 60 conflictos territoriales activos, de los cuales 30 son alrededor de disputas marítimas de islas. La mayoría de estas 30, de la mitad, se encuentran concentrados entre Asia, o sea, Asia-Pacífico, y África. Las de África son consideradas mucho menos combativas porque del lado de Asia-Pacífico lo que está en juego son potencias militares como, escuchen, Japón, Rusia, China, Corea del Sur, ¿sí? Por supuesto también está Vietnam, del cual hablaremos. Esto da un potencial peligro que hace que la zona de Asia-Pacífico sea una de las zonas donde los potenciales bélicos sean los más serios. Entonces, ahora vamos a ir al primer conflicto de las islas que nos ocupa, que son las islas Spratly y Paracelso. Son dos islas que, si las podemos ver en el mapa, ocupan de alguna manera la zona, una disputa territorial entre China y Vietnam. Y después también participan, por supuesto, Taiwán, también participa Filipinas, pero lo más interesante, fíjense, si uno ve que las islas Paracel están acá, mire dónde queda Vietnam, mire dónde queda China, fíjense la equidistancia que existe entre ambos y lo conflictivo que es esta disputa, que es uno de los mayores obstáculos hoy en día. Yo supongo después que nuestro invitado podrá ampliar sobre el tema. Es uno de los mayores obstáculos que hay para una plena mejoría de las relaciones entre China y Vietnam. Después, otro conflicto también. Marcelo. Un segundito. En las Islas Paraceles es donde está China construyendo esa pista artificial. Exactamente, hubo muchos conflictos justamente por las construcciones. Las Islas Paracelso tienen, ¿cuál es el eje que tienen las Islas Paracelso en Spratly? Primero tienen un potencial a nivel de hidrocarburos enorme y después también ya se ha vuelto un punto simbólico geopolítico entre la disputa entre Vietnam y China. Otro conflicto también muy importante, vamos a la placa siguiente, es las Islas Senkaku y Diaoyu. Son las islas que justamente oponen a Japón y China. ¿Sí? Son dos islas que están en el centro de la geopolítica caliente entre China y Japón. Si lo quieren podemos verlo en el mapa también para que vean lo mismo. Se presenta el tema de la equidistancia, ¿sí? Entre China y Japón, y por supuesto también se ha convertido en una de las razones por las cuales cada vez que China mueve un pelito, Japón mueve un navío de más, tambalea toda la zona caliente de Asia-Pacífico. Por último, vamos a hablar de las Islas Kuriles, las Islas Kuriles que oponen un conflicto
geoestratégico militar entre Rusia y Japón. Justamente, si podemos ir a la placa, me encanta decir lo de la placa. Discúlpame, ese es un conflicto que está bastante tapado, porque el tema de las Kuriles se habla muy poco. De las de Ayubu, del resto de las islas más o menos algo se está viendo, pero de las Kuriles prácticamente nadie habla nada. Correcto, de las Kuriles se habla poco, Rusia las tiene ocupadas desde el 45, ¿sí? Y también es uno de los puntos calientes que existe entre Rusia y Japón. Fíjense, y lo vuelvo a repetir, fíjense los actores que les nombramos en los conflictos: China, Rusia, Japón, potencias militares, de las primeras potencias militares en el mundo. En América Latina, ¿sí? También tenemos conflictos isleños muy conocidos. Los argentinos, por supuesto, que estamos mucho más sensibles, si vamos a la placa siguiente, al tema de las Malvinas. Pero lo cierto es que también están islas en disputa en Nicaragua, están las islas también en disputa entre Colombia y Nicaragua. Hay un montón de islas también, están las que tiene Venezuela en disputa con el Caribe. Básicamente, América Latina también es un punto caliente a nivel geoestratégico entre las islas, pero la diferencia es que no hay en juego potencias militares tan fuertes como en Asia-Pacífico. Muchísimas gracias, Damián. Ricardo, hablando de toda esta zona caliente que nos comentó Damián, yo quería enfocarme en los conflictos que tiene Vietnam de diferencias limítrofes con China, ¿no? O sea, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición de tu país al respecto? Bien, perfecto. La verdad es que Vietnam está involucrado en estos conflictos marítimos que estamos ahora disputando con China, demás países vecinos del sureste de Asia. Y bueno, generalmente son dos archipiélagos importantes, el mar oriental de Vietnam. Uno se llama Paracenso, el otro se llama Spratly. El Paracenso discutido entre Vietnam y China solamente. Ajá. Y el Spratly discutido entre China, Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia. Filipinas también igual, son seis partes. Igual Taiwán también reclama su soberanía sobre estos dos archipiélagos. Por eso la posición nuestra es solucionar estos conflictos. Es importante y que se resuelven a través por medio de diálogo, no por la imposición de fuerza, ni amenaza de uso de fuerza. Ahora, ¿cuánto colabora en eso la presencia de la Fuerza Naval de Estados Unidos en la región? Porque muchas veces el factor de tensión viene por eso, porque es difícil entender, supongamos, una Fuerza Naval rusa o china navegando por las aguas fronterizas de Estados Unidos, por ejemplo, por Cuba. O sea, sería algo prácticamente intolerable. Entonces eso a veces parecería ser como que es un foco más de tensión. O sea, ¿es bueno esto? O sea, ¿por qué ustedes apoyan esa política? Nosotros respetamos los derechos de mares, porque está estipulado allí en las convenciones de derechos del mar. Porque son aguas internacionales. internacionales. Por la ONU en 1982. Y esta convención de derechos del mar permite a las navegaciones libres en las aguas internacionales. Vos también vi que habías puesto en las placas las Islas Doctor. Esa no la nombraste, porque eso mete otro país más, que es Corea, que precisamente no es para dejarlo de lado. No. ¿Del norte o del sur? La del sur. Y la del norte supongo que también la reclamará. Sí, porque Corea del Norte también está metido. Y yo creo que para reflexión, esto que nos muestra que hay varias potencias y que de alguna manera, en el caso de Vietnam, es difícil poder relajarse con tantos actores. Esto también me parece que nos lleva a la reflexión, esto que decía el cónsul al principio, ¿no? La pluripolaridad del mundo, ¿no? Se acabó este mundo dividido en dos. Hoy en día los diferentes países, Asia yo creo que es un buen ejemplo, negocian un poquito con Estados Unidos, avanzan las fichitas con Rusia, con Japón. es más complejo, no son dos bloques enfrentados, sino hay alianzas que se entrecruzan. Es totalmente eso, y yo creo que por eso es muy difícil hoy en día pintar el mundo como se hacía, ¿no? En los años, durante la Guerra Fría, de rojo y de azul. Ahora hay mucho más matices en los colores. Sí. Hay un factor que es fundamental. Por ese espacio de mar pasa el 40% de todo el comercio mundial. Piensa que por ahí pasan las Coreas, pasa China,
pasa Japón, Singapur, es una ¿Eso cosa... es parte de la ruta marítima de la Sí, seda? exactamente Sí, es la sí. ruta, con lo cual los intereses pasan a ser, pero... Y que China quiere magníficos. reconstruir o hacer, ¿no? Si no me equivoco, una nueva ruta de la seda o Está o haciendo, está está haciendo haciendo la la ha ruta de la hecho- seda. Está rescatando esa... Ese sí. es el ¿Y eso tema. cómo lo ve Vietnam? Nosotros vemos todo positivas en las Ajá. iniciativas de incrementar, fortalecer la integración regional, porque como vemos, la integración siempre ayuda a resolver todo tipo de Ayuda. conflictos. Bueno. Sí, la ruta de seda resuelve, o sea, ayuda a eso, sí, favorecemos. Ah, bueno. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque, así que tenemos que ir nuevamente a un pequeño corte. Muchísimas gracias, Damián. Siempre es un placer compartir este bloque con vos. Nos deja y mucho. tener esa visión integradora que a Claro. veces cuesta unir todas las fichitas y que ayuda a verlo globalmente. Claro. Bueno, Y- y así como los tenemos acostumbrados, no se vayan. Un pequeñísimo corte y ya volvemos.